Nunca imaginé que la boda de mi propio hijo sería el momento en que pasaría de madre a pieza de museo. La copa de champán que tenía en la mano aún estaba fría cuando Lena, la recién casada de mi hijo, se giró hacia el camarero y dijo, tan alto que 3 mesas lo oyeron, el servicio come en la cocina. No me miró, solo dirigió una mirada rápida a Sharon, mi asistente durante más de 3 décadas, y luego la pasó por encima de mí como si yo no fuera parte de la decoración. Algunos invitados rieron nerviosamente. Algunos apartaron la mirada. Evan, mi único hijo, se ajustó los gemelos y siguió hablando con la prima de Lena sobre capital riesgo y rentabilidad pasiva. Sharon me miró a los ojos brevemente, su rostro no se inmutó. Asentí levemente. No era la primera diapositiva de la noche. Mi tarjeta de presentación decía Irene Whitaker, sin título, sin honor, ni madre del novio. Mi habitual bestia no estaba a la vista, sustituida por el elegante rosado sostenible de Lena. Me habían sentado 2 filas atrás. Durante la ceremonia, un instructor de pelotón se sentó en primera fila. Pero ese comentario fue el punto de inflexión. Dejé mi copa intacta sobre la mesa, metí la mano en mi bolso y caminé en silencio, sin dramatismo, tras el enrejado cerca del jardín. Los arbustos de lavanda se mecían suavemente. El cuarteto de cuerda tocaba una versión jazzística de Coldplay. ¡Qué bien!, exclamé. Martín contestó al segundo timbre. Cancele la transferencia de $30 millones, dije con voz tranquila y quirúrgica. Silencio. Entonces, ¿estás segura, Irene? Soy. Era tuyo para darlo. Ahora es tuyo para quedártelo. No lo cuestionó, nunca lo hace. Entendido. Avisaré a la junta. Terminé la llamada. Cerca una rosa se marchitaba por el calor, la arranqué con cuidado. La flor había sido impecable en su momento, pero la belleza se desvanece y la utilidad se desvanece. De vuelta a la mesa, Sharon permanecía serena, con su vaso lleno pero intacto. Se levantó ligeramente al acercarme. Nos sentamos y luego empezó el brindis. Evan golpeó su copa, mostrando esa sonrisa perfecta bajo las luces de colores. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí, dijo. Especialmente a mi madre, Irene Whitaker. Hizo una pausa, el nombre le sonó como un peso de plomo. Esperaba aplausos, solo hubo silencio. Incluso el cuarteto dejó de tocar. Incliné la cabeza lo justo para captar su mirada. Parpadeó y se aclaró la garganta. ¿Qué hicieron posible este día? Tiempo pasado. Mi hijo, el niño que una vez se metió en mi cama después de las pesadillas, ahora me miraba como si fuera aire. Lena se aferró a su brazo, radiante con su vestido de lentejuelas. Sonrió como una mujer que ha ganado algo. El brindis se entrecortó con chistes, aplausos, el tintineo de copas, pero el ambiente había cambiado. La señora Jardín, sentada cerca de la fuente, ni siquiera ocultó su sonrisa burlona. Se inclinó hacia un joven, probablemente el hermano espiritual de Lena, y susurró algo tras su servilleta. Él me miró brevemente. Bien. Que susurraran. Aún no lo sabían, pero lo sabrían. A la hora del postre, la boda agonizaba. El DJ había pasado a clásicos ya demasiado escuchados. Había menos gente y el bar había vuelto a abrir. Evan daba vueltas por el patio, todavía sonriendo, todavía estrechando la mano de los hombres que solían atender mis llamadas primero. Lena posó para fotos junto al pastel personalizado, mostrando sus dientes como si fuera un evento de prensa. Me miró una vez, su sonrisa vaciló, no porque lo supiera, todavía no, sino porque lo presentía, como un animal siente un temblor mucho antes del terremoto. Esa mañana, antes del insulto, antes del brindis, antes de la herida, me debatí entre llevar el medallón de plata que Evan me hizo en 3er grado, un corazón ligeramente abollado, dentro de una foto nuestra, él sin un diente, yo con una bufanda, sonriendo, de pie junto a la misma fuente donde acababa de pronunciar sus votos.
Lo dejé en el cajón. No porque no lo quisiera, sino porque en el fondo sospechaba que ya no me necesitaba, no de verdad, a menos que viniera con signos de dólar. Llegué a mi estudio por el pasillo trasero, silencioso y sin decoradores. El silencio dio paso a la verdad. Me quité los guantes y me senté en mi escritorio, el mismo escritorio de roble que usé para diseñar la primera casa piloto de Sinclair en 1987. Abrí el cajón del archivador, la carpeta era gruesa, encuadernada en cuero, mi vida en contratos. Dentro cláusulas que podían dar origen o enterrar fortunas. El nombre de Evan aparecía en demasiados lugares. Ya lo había sacado del fondo de anuncios, pero ahora era hora de profundizar. Volví a llamar a Martín. Anexo al fideicomiso de bienes, dije. Con efecto inmediato, Evan quedará despojado de todo poder discrecional. Si llega una factura de floristería a su escritorio, quiero que la redirija. Abuso de confianza en el fondo y en el fondo, añadí. Martín siempre lo entiende, nunca se salta nada. Se presentará antes de medianoche. Exhalé el tipo de aliento que solo se toma cuando se lleva una década conteniendo el aliento. La gente asume que el silencio significa rendición. No es así. A veces es estrategia. A veces es el sonido de las raíces al retirarse. Al anochecer, la boda se había marchitado, la gente se había marchado, el bar estaba lleno de nuevo y Evan estaba solo bajo los focos. Lena sintió el cambio. No necesité mirar, lo oí en los aplausos tibios de su despedida. Esa noche la bóveda fue recatalogada. Cada peine, broche y collar fue sellado, almacenado y custodiado con nuevos códigos. Ya no se exhibiría, ya no sería para ellos, hasta que alguien se ganara el derecho. Comenzó con una hoja de cálculo, no con una confrontación, un archivo Excel impecable con 38 entradas, cada línea era una transferencia audaz, una silenciosa recuperación del poder. Y sonreí, no de esa manera que se da para las fotos, sino de la que significa que has recordado dónde se guarda la leña. La verdadera herencia nunca fueron las joyas. Fue el nombre y nunca volverían a lucirlo como es debido. Italia, un encargo artístico de $14.200, un retiro para parejas en el lago Cao, cuyo precio era de $18.800, todo, supuestamente, donado por una sola persona. Margaret Irene Whitaker, madre del novio. No autoricé ni un céntimo. No me lo pidieron. Asumieron que el error no residía en la avaricia, sino en la arrogancia. Creían que el legado que había construido se absorbería con solo mi nombre, que mi firma era meramente ceremonial, que no me daría cuenta, o peor aún, que no me importaría. Pero construí un imperio con detalles. Conozco el peso de cada cero, y esto era una malversación disfrazada de derecho. Me volví hacia Sharon. ¿Cuántos de estos se han procesado?, pregunté con voz de acero pulido. Ella examinó las filas con una precisión que avergonzaría a un auditor. 3 ya han pasado, dijo. El resto están pendientes. Cogí el teléfono y llamé a Martín. Congelación inmediata de todas las transferencias de fondos relacionadas con la boda. Motivo: inconsistencias administrativas. No hizo preguntas. Estará listo antes del anochecer, respondió. No necesitaba fuegos artificiales, prefería la tormenta que ruge justo debajo del horizonte. Para el brunch el día siguiente el murmullo ya había llegado a los confines de su mundo selecto. El evento fue informal, croissants, limonada de lavanda, coronas de flores para las damas de honor de Lena, el tipo de reunión que en realidad es un mitin de campaña disfrazado. Me quedé cerca de la pared del fondo, junto a las hortensias, fuera de la luz. Los murmullos comenzaron cerca de la barra de mimosas. Creí que iban a apagar la luna de miel. Escuché que el fondo de viajes rebotó. ¿No dijo que el regalo de Sinclair cubría el encargo del retrato? Lena fue la primera en notarlo. Su sonrisa se tensó, su postura se enderezó.
Empezó a recorrer la habitación con la mirada, como una anfitriona que de repente se da cuenta de que el horno nunca está encendido. Evan estaba de pie junto a la fuente riendo a carcajadas. Sus manos no dejaban de ajustar los puños de una camisa que le había comprado hacía 5 años, cuando no podía permitirse camisas que no fueran de una tienda. No me miró, no podía. Por la tarde el coordinador de bodas había enviado un correo electrónico cuidadosamente redactado. Hola señorita Whitaker. Solo una breve aclaración sobre algunos puntos del registro. Varias transferencias parecen estar retrasadas. ¿Deberíamos reenviarle los detalles del pago para su comodidad? Con gratitud. Hannah, en nombre de Lena y Evan. Sharon redactó la respuesta. Pendiente de revisión. Por favor, espere. Nada más porque cualquier otra cosa los habría reconocido como participantes, y ya no lo eran. Esa noche revisé el registro completo a solas en la biblioteca. Cada artículo, cada línea, era una confesión, no solo de sus derechos, sino de sus expectativas, un juego de maletas de diseño con el monograma a Elani, una suscripción a un servicio floral exclusivo, fotos de compromiso con marcos personalizados e iluminación de museo. No eran regalos, eran exigencias disfrazadas de gratitud. Al final de la lista, un elemento me llamó la atención. Fondo de donaciones legado Fundación de Beneficencia Familiar, $25,000 de M. Whitaker. Eso me dolió porque había estado planeando algo igual. Pero ahora habían intentado adelantarme en el comunicado de prensa, en los elogios. A la mañana siguiente volví a reunirme con Martín. Sin demoras, sin té, sin charlas intrascendentes. Cancela la donación, dije. Redirige toda la línea de gastos de la boda al Fondo de Iniciativa para Mujeres Whitaker. Arqueó una ceja y asintió. Entendido. Y ya que estás, añadí, marca a todos los proveedores con los que Lena o Evan hayan contactado en los últimos 3 meses usando el nombre Whitaker. Quiero que lo auditen, cataloguen y contabilicen. ¿Qué debo decir si se resisten?, preguntó. Lo miré a los ojos. Dile que Margaret no financia el arte escénico. Al final de la semana, la industria se dio cuenta. Como siempre. Surgieron conversaciones discretas entre floristas, proveedores de catering, donantes delegados e incluso la revista local a la que Lena había estado cortejando. ¿La familia no financió su luna de miel? ¿Por qué se rechazaron los pagos? ¿Margaret se está echando atrás? Bien. Que especulen. Que toquen los límites de lo que confundieron con una chequera abierta, porque la reputación no se trata de prensa, se trata de presión. Y yo había dejado de cargar con el peso de quienes lo llamaban herencia. No fue un anillo lo que cambió algo, fue quien asumió que seguiría desaparecido. Al día siguiente del brunch, Sharon entró en mi sala de estar sosteniendo una caja de terciopelo con las manos enguantadas, como quien lleva un artefacto o una mentira. Hice que recatalogaran la bóveda, dijo. Estos se quedaron en la sección colección de novias, uso temporal. Abrí la tapa. Dentro estaban el peine de mi madre, marfil tallado a mano con un fino grabado en el borde, y el anillo de zafiro de mi abuela, fresco y brillante incluso bajo la tenue luz de la lámpara. El peine aún tenía una hebra rojiza atrapada entre los dientes. El anillo aún olía ligeramente a agua de rosas vieja. Lena los había usado como un disfraz, un rol que, según ella, implicaba accesorios en lugar de responsabilidad. Pasé el pulgar por la cara del zafiro. 3 generaciones, 3 guerras, 3 nacimientos y 2 funerales, esto no eran joyas, esto era linaje. 2 días antes, Sharon había estado en la puerta de la suite nupcial con una bolsa de terciopelo en una mano, sin inmutarse por las teatralidades de Lena. Estás bromeando, dijo Lena, medio riendo, medio amenazando. Ni siquiera hemos terminado con las fotos, dijo Sharon sin mover el rostro. La señora Whitaker ha solicitado la devolución de todas las reliquias familiares.
Inmediatamente. No hablarás en serio. Los limpiaré y los enviaré por mensajería después de la luna de miel, negoció Lena. Sharon abrió la bolsa. Hablaba en serio. En el momento en que Lena se saltó su autoridad para llevárselos, se hizo un silencio denso, furioso, inoportuno. Lena se quitó el peine del pelo y el anillo del dedo como si le ardieran. Los puso en la palma de Sharon sin decir nada más, no porque respetara la petición, sino porque hasta un ladrón sabe cuándo la han pillado. De vuelta en mi estudio, cerré la caja y la guardé en el cajón superior de mi escritorio. No estaba enfadado, tenía la mente clara. Esa es la diferencia, la ira quema, la claridad perdura. Tomé mi bolígrafo y añadí una nueva cláusula al libro de reliquias. Ningún objeto podrá salir del patrimonio a menos que la matriarca lo solicite formalmente por escrito con firma y testigos, sin excepciones. Vigente de inmediato. A la mañana siguiente los titulares cambiaron. Bell Whitaker devuelve reliquias familiares, falta de comunicación o un paso en falso. Margaret Whitaker se retira de los eventos familiares en medio del silencio sobre las finanzas de la boda. Un legado interrumpido, los Whitakers están renovando su imagen o desintegrándose. No cité ninguna frase, el silencio volvió a decir más. Al anochecer regresé al jardín. Las peonías habían florecido demasiado pronto, exuberantes y pesadas, marchitas por su propia belleza. Me senté en el banco de hierro forjado donde Evan jugaba con soldaditos de juguete y dejé que el aire se calmara. Sharon se acercó en silencio con un sobre cerrado en la mano. Era pesado con sello de lacre y sin remitente. Dentro había una tarjeta sencilla, de color marfil con escritura negra. No tenías por qué humillarnos. Sin nombre, pero no lo necesitaba. La pila bautismal gritaba Lena. La quemé en la chimenea sin decir palabra. Más tarde esa noche me serví una copita del oporto favorito de mi marido, la botella que guardábamos para momentos decisivos, y me senté bajo el retrato de mi madre. El anillo estaba junto a mi copa sin estrenar, descansando. Que digan que exageré. Que digan que soy dramática. Que digan que ya no aguanto. Porque cuando una mujer reivindica sus límites, quienes los cruzan siempre lo llamarán traición, y prefiero que me traicionen las expectativas que mi propio silencio. Siempre pensaron que el imperio residía en las paredes, en las salas de juntas, en la mesa de mármol, en las puertas de cristal grabadas con el escudo de Whitaker, en las vistas del horizonte. Pero el legado no reside en los edificios. Reside en lo que se esconde a simple vista, y yo lo había ocultado bien. Lo llamé la cartera fantasma. No era un secreto, al menos para quienes se molestaran en leer la letra pequeña, pero nadie lo hacía nunca, y mucho menos Evan. Heredó brillo, no agallas. Durante años incorporé mis activos en fideicomisos ciegos, patentes parciales, propiedades de alquiler registradas bajo filiales, un grupo hotelero boutique en Lisboa, derechos de licencia para diseños textiles que creé a principios de los 90. Una línea de muebles inactiva que Lena una vez destinó a su iniciativa de relanzamiento, solo para olvidar que existía. Cada activo generó una rentabilidad modesta, nada ostentosa, nada de titulares, pero estable, consistente, inquebrantable. Juntos representaban más del 30% de la solidez operativa de Sinclair Whitaker Design, y Evan nunca preguntó de dónde provenían. Pensaba que eran solo partidas individuales, pequeños milagros posibles gracias a su visión. Esa semana empecé a mover hilos discreta y estratégicamente. Vendí el Lisbon Hotel Group a una firma de capital privado que respetaba el silencio tanto como yo. Los derechos de licencia se transfirieron a la iniciativa de Mujeres Whitaker. La línea inactiva se renombró y donó a una escuela de diseño sin fines de lucro para mujeres jóvenes de comunidades marginadas. Todos los carteles estaban sellados y listos para el viernes. Para el lunes los libros de contabilidad de la empresa estaban a punto de desangrarse, y Evan no tenía ni idea de por qué. Sharon me encontró en la biblioteca esa misma tarde.
Martín dice que Evan llamó 3 veces, dijo. Algo sobre irregularidades en la cartera. Que se enfade, respondí cerrando mi diario. Siempre se dan cuenta después de que se quita el andamio. No me preguntó qué andamio, no hacía falta. Me sirvió el té y se sentó frente a mí. Siempre has sido el arquitecto, dijo. Creían que eras el papel pintado. Ese viernes recibí un correo electrónico del presidente de la Junta. Nos han informado de un cambio significativo en la cartera operativa. Por favor, indíquenos su disponibilidad para asistir a una sesión de emergencia el lunes por la mañana. Respondí con una sola línea, por favor, procedan sin mí. El andamio se ha movido. Ese fin de semana, la sociedad volvió a susurrar, no con malicia, sino con curiosidad, ¿qué pasó con la pareja dorada? Porque Margaret está transfiriendo bienes, ¿dónde está Lena? Quienes importaban preguntaban con amabilidad y preocupación, quienes no, especulaban en susurros entre cócteles y tartar de salmón. Un donante en la gala artística incluso le preguntó a Sharon, ¿está bien Margaret? Ella sonrió cortésmente. Está evolucionando. No organicé cenas, no di conferencias de prensa, no proferí amenazas. Simplemente dejé de contribuir a conversaciones que me borraban, a legados que me excluían, a hijos que heredaron mi nombre pero olvidaron mi carácter. Y cuando Evan finalmente comprendió lo que eso significaba, cuando se paró frente al tablero con la mitad de su poder agotado y sin una explicación que no sonara a excusa, fue demasiado tarde. Porque los fantasmas no hablan con los vivos, los acechan. Llegó en un sobre sencillo, sin sello ni logotipo, solo una foto. Lo supe en cuanto vi los bordes, Evan 23 años, día de graduación, copa de champán en mano, abrazándome como si fuera un trofeo en lugar de la mujer que pagaba cada clase, cada crédito, cada Uber nocturno cuando bebía demasiado para caminar a casa. Ambos sonreíamos pero recordaba el momento de otra manera, él estaba un poco achispado, yo cansada. Me presentó como Margaret Whittaker, mi benefactora. El fotógrafo tuvo que recordarle que dijera mamá. En el reverso de la foto había pegada una nota escrita a mano por mí hace años, la última vez que me miraste con respeto. Sharon me encontró mirándolo en el comedor, con la luz del sol filtrándose sobre la mesa. ¿Quieres enviarlo?, preguntó. No respondí. No tenía por qué hacerlo. 2 días después, Evan recibió el sobre en su oficina. No llamó de inmediato, esperó como quien espera que el silencio se disuelva y se vuelva seguro. Pero el silencio no se desvanece, se asienta y al asentarse aclara. Ese viernes apareció en la finca. Sin Lena, sin chofer, solo Evan con una chaqueta arrugada, cargando el cansancio como si lo llevara cosido en las mangas. No lo invité a pasar. Nos sentamos bajo la higuera del jardín trasero, la misma bajo la que solía dormir la siesta de pequeño, con mermelada de higos en las mejillas y una ramita en la mano que simulaba ser una espada. Recibí tu nota, dijo en voz baja. Asentí. Me lo merecía, continuó. Silencio. ¿Crees que no lo sé? Me quedé de brazos cruzados mientras se burlaba de ti, dijo. Que dejé que convirtiera tu legado en un discurso publicitario. Levantó la vista con los ojos rojos. Odio esa versión de mí, mamá. No respondí porque no se trataba de lo que odiaba, sino de lo que toleraba, hasta que le costaba caro. Solo quería construir algo, dijo. Eras alguien antes de la sala de juntas, respondí. Antes de los gemelos y los maridajes de vinos. Eres mi hijo, dije. Bajó la mirada, con las manos temblando lo justo para delatar la máscara. No estoy aquí para pedir dinero, ni acceso, ni siquiera perdón. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. Dudó. ¿Empezar de nuevo? Sonreí, suave y triste. No, Evan. ¿Quieres rebobinar? Parpadeó. Hay una diferencia. Empezar de nuevo significa seguir adelante y aceptar los restos.
Rebobinar significa fingir que no sucedió. Tragó saliva. No pensé que importara tanto. Y ahí estaba, el error fatal. Pensabas que legado era un apellido, dije, pero legado es memoria, y dejaste que reescribiera el mío. Metió la mano en su abrigo y me dio algo, una cartulina doblada, con brillantina torcida. La abrí. Un dibujo, crayones y pegatinas, yo con un delantal sosteniendo galletas, con un subtítulo, mi mami es una jefa, la O en jefe un corazón. Lo encontré en un cajón viejo, dijo. Lo miré fijamente y luego se lo devolví con cuidado. La recuerdo, dije. Pero no vive en la misma casa que la mujer a la que trataste como a un cajero automático. ¿Así que esto es todo? Preguntó. No hay vuelta atrás. No, me puse de pie. No se trata de volver, se trata de lo que hagas después. Pero ya no estaré ahí para verte. Abrió la boca y luego la cerró. Me quedé bajo aquella higuera hasta que las sombras se extendieron sobre la hierba, sintiendo algo que no había sentido en años, ni pena ni rabia, sino liberación. Se publicó un martes sin filtraciones, sin propaganda publicitaria, sin fuentes cercanas a la familia. Simplemente un comunicado de prensa simple enviado por correo electrónico a todos los principales medios de comunicación con un titular conciso. Declaración final de Margaret Maggie Whittaker sobre el futuro de Whittaker Design Holdings. No vi las consecuencias. Me senté en el porche de mi cabaña junto al lago con una taza de manzanilla caliente, observando a un par de gansos deslizarse sobre el agua cristalina. El sol de la mañana los iluminaba como una pincelada sobre un lienzo. Dentro, Sharon hablaba por teléfono con Víctor. La oía murmurar sobre fechas de embargo, líneas de firma, cláusulas de sindicación, pero ya no necesitaba estar en la habitación. Ya había dicho lo que había que decir. Tras 4 décadas de construir una empresa familiar, he decidido desinvertir por completo en Whittaker Design Holdings. Ya no tengo vínculos financieros, legales ni de asesoría con la empresa. Esta decisión no se tomó con prisa, sino con claridad. Los $30 millones previamente destinados a la expansión se han redirigido a la iniciativa Whittaker, una fundación que apoya la educación, la vivienda y el emprendimiento de mujeres de color. El legado no es un imperio. No es un apellido. Es quien mantiene tu nombre a salvo en boca cuando no estás presente. Maggie Whittaker. Esa última línea era para Lena. Nunca la nombré, nunca lo necesité, pero ella la leería y la sentiría, no por insignificante sino porque era definitiva. Las llamadas tardaron menos de 1 hora en empezar. Elaine, tan firme como siempre, las contestó todas. Víctor me envió un mensaje de texto con una sola palabra, listo. Los titulares no se hicieron esperar. La matriarca Whittaker se retira del imperio familiar y redirige millones a mujeres marginadas. Maggie Whittaker se jubila con gracia. Tras el comunicado de prensa, la ausencia de Lena Whittaker desató especulaciones, pero no respondí. No hacía falta. El silencio tiene peso cuando uno se lo gana. Alrededor del mediodía, el coche de la señora Davenport entró en mi camino de grava. Su chofer llevaba smoking, su pintalabios parecía sospechosamente fresco para una mujer que decía estar solo por aquí. Llevaba una lata de barritas de limón más vieja que mi segunda hipoteca y se sentó en la silla de mi porche con la misma seguridad que antes usaba para organizar subastas benéficas. Lo has logrado, dijo ella, suspirando mientras guardaba su bolso. Le serví el té. Se te cayó la cerilla sin pestañear. Se inclinó con aire conspirador. Zach me llamó. ¿Lo hizo? No levanté la vista. Se está tomando un tiempo libre. Bell se fue la semana pasada. Parpadeé, pero no me inmuté. Solicitamos la separación, añadió. Sus abogados ya hablaban de términos como engaño emocional y tergiversación de la herencia. Sonreí. Por fin,
los bolsillos vacíos hacen abogados honestos. La señora Davenport rió fuerte e impropia de una dama, y con total libertad. Siempre fuiste la más lista del cajón. Esa tarde Sharon y yo recorrimos nuestro circuito habitual alrededor del lago. El agua centelleaba, el aire olía a tierra nueva y a pino lejano. Me preguntó qué quería grabar en la piedra angular del primer campus de la iniciativa Whitaker. Lo pensé un momento y luego dije, di la verdad, aunque te cueste todo. Ella lo escribió sin pestañear y seguimos adelante, 2 mujeres, un legado, sin necesidad de permiso. Esa noche, por primera vez en años, no soñé con Evan. Ni con el chico de las rodillas raspadas y el pelo alborotado, ni con el hombre de los zapatos lustrados y el silencio resbaladizo. Soñé con mis propias manos, cosiendo, firmando, deshaciendo lo podrido y retejiendo algo que pudiera respirar. Al despertar, las sábanas estaban frescas, el lago afuera, tranquilo, y lo sentí, el dolor había desaparecido. No dolor, no pena, solo espacio. Más tarde entré en la sala de archivos, la que Sharon y yo habíamos reutilizado para la iniciativa. Filas de cajas, archivos, recortes de prensa, libros de contabilidad, fotos. Saqué uno etiquetado familia privada dentro, tarjetas de cumpleaños, informes escolares, dibujos pintados con los dedos firmados por EB, un pin con brillantina y una Polaroid del año en que abrí mi primera firma de diseño. Evan tenía 4 años y estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra de mi oficina, sosteniendo una regla como si fuera una espada y luciendo una corona hecha con clips. La sostuve en mi regazo un buen rato y luego la guardé. Un legado no se construye con lo que se conserva, se construye con lo que se protege. Y había pasado demasiado tiempo protegiendo a personas que nunca aprendieron el significado de la palabra. Esa noche Sharon se unió a mí para tomar una copa de vino en la terraza. Ni Pinot ni Chardonnay, sino un Cabernet intenso cargado de recuerdos. Miró el lago. ¿Crees que se arrepiente? No respondí de inmediato. Luego dije. Creo que se arrepiente de las consecuencias, no de las decisiones. Ella asintió lentamente. ¿Y Bella? Se arrepiente más de haber perdido la escalera que de haber perdido la mano que la sostenía. El sol se puso detrás de los árboles, tiñendo todo de oro. Antes creía que ser necesitado era lo mismo que ser amado, dije. ¿Y ahora? Ahora lo sé mejor. Chocamos nuestras copas y dejamos que el silencio llenara todo lo que se habían llevado. La finca se alzaba en Whitaker Hill como un monumento a la memoria selectiva. Antes la consideraba mi hogar, ahora me recordaba a un vestido que se me había quedado pequeño, que aún colgaba en el fondo del armario guardado solo por costumbre. Sharon y yo llegamos en coche una mañana de finales de otoño. El aire era penetrante con el aroma a hojas que cambian de color y a lluvia que aún no había caído. No le dije por qué quería ir, ella no preguntó. La verja de hierro se abrió tras una pausa. Evan debió de haber olvidado revocar los códigos de acceso antiguos. Hay cosas que nunca se molestan en cambiar, dan por sentado que nunca volverás a entrar. Todo estaba en silencio. No la quietud confortable de la soledad, sino el silencio sordo de un espacio que había dejado de respirar. Recorrimos los pasillos, muebles cubiertos con sábanas blancas, polvo danzando en los rayos de luz. La cocina aún olía ligeramente al aceite de limón que usé en las encimeras. En el comedor, un marco torcido aún colgaba uno de mis primeros bocetos, fechado en 1986. El papel amarilleó, la tinta se desvaneció. Nunca lo quitaron, nunca lo valoraron lo suficiente como para retirarlo. Era demasiado familiar para descartarlo, demasiado incómodo para respetarlo. Entré al estudio, el mismo donde firmé el primer contrato con un cliente, donde Evan solía jugar bajo el escritorio mientras yo hacía malabarismos con facturas y plazos, y allí estaba, la silla. Mi silla, tapizada en lana azul marino con las esquinas desgastadas, pero aún en pie. Pasé los dedos por los brazos y exhalé.
Aquí es donde me convertí en alguien, dije en voz baja. Sharon se quedó en la puerta, observando. Y ahí es donde olvidaron, añadí. Olvidaron que tenía coraje, una mente, que no era solo un andamio para su ambición. Ella se acercó más. No lo olvidaron, Maggie. Lo ignoraron. Hay una diferencia. No nos quedamos mucho tiempo. Tomé una cosa, un pequeño pisapapeles de latón con forma de bellota, que Evan me regaló por mi 40 cumpleaños. Dijo, para tus ideas, para que no se las lleve el viento. Dejé el resto. La casa ya no era mía, ni legal ni emocionalmente. Era un archivo vacío de derechos. Mientras caminábamos de vuelta al coche, Sharon se giró hacia mí. ¿Estás seguro que has terminado? Miré las ventanas, vacías, silenciosas, impasibles. No he terminado, dije. Soy libre. Esa noche, dejé la bellota en mi escritorio en la cabaña. Estaba junto a un nuevo boceto de diseño. No para una casa ni para un cliente, sino para un centro comunitario financiado por la iniciativa Whitaker. Un lugar real, sin escaleras de mármol ni ilusiones de lámparas de araña, solo espacio, seguridad y aire. Una casa que jamás olvidaría a las manos que la construyeron. El primer borrador de mi testamento final no lo escribió un abogado. Estaba garabateado en el margen de mi diario de jardinería, junto a notas sobre la exposición al sol y los ciclos de poda. Deja algo atrás que no necesite una placa para importar. Esa frase se quedó conmigo, no porque me estuviera muriendo, sino porque, por primera vez, estaba viviendo plenamente sin actuar, sin disculparme. Víctor llegó esa tarde con los archivos en la mano. Siempre vestía de gris en reuniones como estas, ni negro ni azul, un tono neutro, el color de las verdades no dichas. Nos sentamos en mi nueva mesa de cocina, roble soleada, humilde. Traje todo lo que me pediste, dijo, dejando una carpeta gruesa. Revisión final. Sin lugar a interpretaciones, solo claridad. Asentí y tomé mi bolígrafo. ¿Lo has leído? Preguntó. Lo tuve 2 veces. Aún así, lo hojeé una última vez. Cada cláusula era un ladrillo cuidadosamente tallado en un nuevo tipo de hogar, uno construido no sobre linaje, sino sobre límites. El nombre de Evan solo aparecía una vez, una modesta pensión, suficiente para recordarle que la dignidad era mía, no suya. El resto, becas, subvenciones iniciales, viviendas de transición para mujeres mayores de 50 que empiezan de cero y un fondo para las artes creativas en honor a mi difunta madre, quien nunca tuvo la oportunidad de pintar profesionalmente porque crió a 3 hijos y a un marido que nunca creyó en el color. Víctor me vio firmar, luego selló el sobre y lo presionó con la palma de su mano. Hecho, dijo. No, respondí. Empecé. La semana siguiente llegó una carta, escrita a mano, en un sobre sencillo con matasellos de un pueblo a solo 2 condados de distancia. Era de Evan. Querida mamá. Me enteré de la fundación, los programas, la dirección. No pretendo entenderlo todo, pero quería decir que ahora lo veo. Te veo. Eso fue todo, sin promesas, sin disculpas, solo una frase que había estado esperando escuchar durante décadas. Guardé la carta en el cajón junto al pisapapeles de bellota. No como prueba ni como evidencia, sino solo como testigo. El día del lanzamiento oficial de la iniciativa Sinclair, vestí de azul marino, no para evocar el pasado, sino para honrarlo, para llevar solo las partes de mí que aún conservaban sus raíces. La cinta la cortó una joven de 17 años llamada Tasa, una estudiante de STEM de un sistema de acogida que casi la destroza. Llevaba zapatillas deportivas y una chaqueta de traje desparejada que le pidió prestada su orientadora. Me abrazó después de la ceremonia. «Tú construiste esto», susurró. «No», dije sonriendo. «Lo harás». Esa noche, de vuelta en la cabaña, me senté en el porche con Sharon.
Las estrellas brillaban, el lago estaba en calma. El silencio ya no dolía, descansaba. Ella levantó su copa hacia mí. Al testamento dijo. ¿El legal o el vivo? Pregunté. Ella sonrió. Ambos. Brindimos no por el final, sino por la intención. El silencio no es gratis. Cobra intereses, lentos y visibles compuestos. Se paga con cumpleaños perdidos, con cenas donde sonríes con los dientes apretados, con la forma en que tu nombre es reemplazado por ella, en las habitaciones donde tú mismo preparaste la mesa. En las primeras semanas tras el lanzamiento de la fundación, el silencio se convirtió en mi moneda de cambio, no como refugio sino como diseño. Cada llamada sin respuesta, cada puerta sin abrir, cada rechazo cortés, arquitectura. Construí a distancia como antes construía casas, con precisión. ¿Se dieron cuenta? Víctor me reenvió el primer artículo, una breve reseña en Business Homes Weekly. La matriarca Maggie Sinclair se retira de Sinclair Holdings, un cambio o una declaración. El titular logró lo que necesitaba, hizo que la gente entrecerrara los ojos. El segundo artículo vino de El libro mayor, más duro, curioso, vacío de poder en el fundador de Sinclair, retiradas en medio de un rumor de ruptura familiar. Citaba fuentes anónimas, una de ellas claramente Bell, e insinuaba que estaba luchando contra la fatiga. Fatiga. Había sobrevivido a 2 recesiones, 4 expansiones y un matrimonio que casi me ahoga. Pensaban que la fatiga sería la narrativa bajo la que me ahogaría. Pero el costo real no provino de la prensa, sino del segundo mensaje de voz de Evan. Mamá, dijo con la voz tensa por la vergüenza. El abogado de Bell quiere reunirse. Dicen que la congelación de activos es cuestionable. Hizo una pausa. Dijiste que la casa sería nuestra un día. Ah, ahí estaba, el único día con el que todos contaban, el pagaré imaginario que nunca me pidieron firmar, porque asumieron que ya lo había hecho. No le devolví la llamada. En cambio, le envié un mensaje a Víctor. Revocar el acceso informal de Bell a las propiedades inmobiliarias, eliminar el código de la casa de huéspedes, notificar a seguridad. Él respondió dentro de 1 hora. Hecho. Esa misma semana, Sharon pasó por casa. Trajo sopa de verduras y cebada, mi favorita. Nos sentamos en mi pequeña cocina, de esas en las que vives, no en las que posas para fotos. Están molestos, dijo sin levantar la vista de la cuchara. Asentí. Están acostumbrados a mi silencio, dije. Simplemente no esperaban que el silencio fuera definitivo. Ella dejó la cuchara y se inclinó. Confundieron tu gracia con rendición. Más tarde esa noche me senté en mi escritorio. El pisapapeles de bellota reflejaba la luz de la luna, el jardín exterior zumbaba con los grillos de fin de temporada, y escribí. No un discurso ni un comunicado de prensa, sino una carta para mí misma, para la mujer que se quedó demasiado tiempo en la mesa porque creía que era amor. Le dije que era valiente. Le dije que no lo había imaginado. Le dije que tenía derecho a reescribir el testamento, no solo el legal, sino también el emocional, porque el precio del silencio no es el silencio, es lo que sucede cuando dejas que otros llenen ese silencio con ellos mismos. Y ya no tenía que pagar más. Empezaba con la carta de un abogado, no de Víctor. Su papel transmitía claridad, no dramatismo. Esta venía en papel grueso de marfil, con iniciales doradas grabadas del asesor legal de Bell. Por supuesto, el tono era meloso con fingida preocupación. Solicitamos respetuosamente una revisión formal de la distribución del patrimonio a la luz de las expectativas familiares y las garantías emocionales realizadas en los acuerdos verbales. Acuerdos verbales. Garantías emocionales. Querían argumentar que la esperanza tenía validez legal. Víctor lo leyó 2 veces y luego me miró con ese sutil arco de ceja. No están demandando, dijo. Están rondando, probando a ver si te dejas llevar.
No parpadeé, dije. Apenas respiré. Seguirán dando vueltas hasta que se den cuenta de que ya me he largado. La semana siguiente llegó un paquete diferente, una tarjeta manuscrita sencilla sin remitente. Pero conocía el tono de esa carta. Era de Evan. Dentro había una foto suya a los 5 años, con una capa de Halloween y una corona de papel de aluminio torcida. Mamá reina, había insistido. Debajo de la foto, esta vez, había escrito. No sabía que estaba rompiendo. Solo quería ser parte de lo que construías. Sostuve esa foto en mi regazo durante 1 hora, sin llorar, sin enfurecerme, solo reflexionando. Verás, la herencia no es un derecho de nacimiento, no se debe. No se firma con sangre, no se transfiere como una deuda o un mueble. Se gana con presencia, respeto y amor que se manifiesta cuando nadie más lo hace. Evan dejó de aparecer hace años. A la siguiente reunión de la junta directiva de la fundación, llegué 10 minutos antes. Sharon había preparado el espacio, té, bollitos recién hechos, luz tenue a través de las persianas. En la agenda, aprobar 3 nuevas becas para cuidadores desplazados que regresan a la escuela, una subvención para financiar un centro de bienestar en un albergue local, y una nueva línea en nuestros estatutos. Ningún miembro de la familia será elegible para ocupar puestos en la Junta a menos que sea nominado por un voto unánime de personas no familiares. Unánime. Sin lagunas legales. Sin defensas mágicas. Sin linajes que invalidaran el trabajo. La moción fue aprobada sin el menor disenso. Después de la reunión, caminé por el jardín. Las hortensias se marchitaban, pero la lavanda se había resistido, desafiante y fragante. Una joven becaria caminaba a mi lado, Tasa, la misma chica que había cortado la cinta meses antes. Señorita Sinclair, preguntó, ¿alguna vez se arrepiente de no dejarlos volver a entrar? Sonreí. No, cariño, dije, porque el perdón no es lo mismo que la reincorporación. Más tarde esa noche agregué otra entrada a mi diario. La herencia no es lo que dejas atrás, sino lo que ya no tienes que explicar. Llegó en forma de invitación, cartulina gruesa, escritura cursiva y sello de lacre, gala de 50 años de Sinclair Design, gala de etiqueta en el centro de la ciudad, en el Metropole, una celebración del legado. Casi me río. Hacía casi 1 año que no formaba parte de Sinclair Design, ni en estructura ni en sentimiento. Pero ahí estaba, mi nombre grabado en relieve en la parte superior. Querían el brillo de mi nombre sin mi presencia. Elaine encontró el sobre primero. Supongo que no te vas, dijo. Iré, respondí guardando la tarjeta en el sobre. Pero no por ellos. Por la historia. Ella levantó una ceja, esperando la confrontación. No, dije. Para el cierre. La noche de la gala era fría, una de esas tardes de principios de primavera en las que uno no se decide entre la escarcha y la niebla. Vestía seda mate azul medianoche entallada en los hombros. Sin joyas, solo un broche en el cuello, una magnolia plateada, un símbolo de silencio. Llegué 5 minutos tarde a propósito, que se acomodaran, que esperaran. Dentro la iluminación era suave, la música familiar, versiones de jazz de las mismas canciones de Coldplay que tocaron en la boda de Evan. Había fotos en caballetes y proyecciones en pantallas, planos antiguos, presentaciones de salas de exposición, y yo en casi cada fotograma, de pie, sonriendo, liderando. Habían construido un museo con momentos que una vez intentaron borrar. Evan me vio primero. Se quedó paralizado con el vaso en la mano, con el mismo horror cortés reflejado en su rostro que yo había visto el día que salí de la sala de juntas. Belle no levantó la vista. Su vestido era rojo, no del tipo suave, sino del que llama la atención. Sin embargo, incluso en esa habitación, su apariencia era opaca porque el foco no estaba sobre ella, nunca lo había estado. Un joven asociado se me acercó nervioso y ansioso. Señorita Sinclair, empezó.
dijo prácticamente sin aliento, es un gran honor conocerte. Estudio arquitectura de interiores, tu diseño modular de 1992 sobre cocinas adaptables cambió mi forma de pensar sobre el espacio. Sonreí suave y plena. Era uno de mis favoritos. ¿Recuerdas por qué lo hice así? Para accesibilidad, dijo inmediatamente. Clientes postoperatorios que envejecen en casa. Asentí. ¿Recuerdas el por qué? Eso es lo que te hace peligroso en el mejor sentido. Ella sonrió y sentí que algo se aflojaba en mis costillas. El discurso comenzó poco después. Bell estaba al micrófono con Evan a su lado. Hablaron de crecimiento, de visión, de continuar la misión de Maggie Sinclair. No mencionaron por qué no los apoyaba. No mencionaron la demanda que retiraron discretamente el mes pasado. No mencionaron los 30 millones que redirigí de sus manos al futuro de las mujeres. Pero no era necesario que lo hicieran, porque el público conocía a las personas importantes. Al final de la noche, mientras se recogían los abrigos y se desmantelaban los centros de mesa, Evan se acercó a mí. No sabía que vendrías, dijo. Lo sé, respondí. Hubo una larga pausa. ¿Fue difícil dejarlo ir?, preguntó. Lo miré, más viejo, más cansado, un hombre caminando a través de la niebla que él mismo ayudó a crear. No, dije. Lo difícil fue fingir que te lo merecías. Me fui antes del brindis final. Afuera, el viento había arreciado de nuevo. Me alborotó el pelo, se me enredó en el abrigo y por un instante me sentí ligera y sin ataduras. Podrían quedarse con el edificio, con la señalización, con los asientos de la junta, con las invitaciones grabadas, porque yo tenía algo que ellos nunca tendrían, un legado indestructible. No había pisado la finca Sinclair en 13 meses, desde que dejé las llaves en un sobre de terciopelo sobre la mesa del recibidor, me escabullí antes del amanecer y le dije al pasado que no podía seguir. Pero hoy volví no por sentimentalismo, sino por inventario. Víctor había organizado la evaluación final de la transferencia de la propiedad. La fundación pronto asumiría la plena propiedad, convirtiendo la finca en un centro de innovación femenina, una herencia diferente. Elaine me recibió en la puerta. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. Tranquilo, asentí. Ya no es mi casa, dije. Ahora solo es un edificio. Una cáscara dentro, asintió ella. Seguía igual, el suelo de mármol pulido con un brillo petulante a la lámpara de araña sobre la gran escalera aún le faltaba un cristal, nunca la reemplacé después de que Evan la rompiera jugando a los piratas a los 7 años. Nunca se dieron cuenta. Las paredes estaban cubiertas de fotos preparadas, ahora fotos de Evan y Bell al estilo Sinclair. Ninguna mía. En la biblioteca encontré el sillón de cuero que James tanto había adorado, el que amenacé con tirar una docena de veces, pero nunca lo hice. Me senté en él, dejando que la habitación respirara a mi alrededor. Elaine estaba en la puerta con la lista del inventario. Revisamos cada artículo, cuadros, accesorios, efectos personales, fotografías, los archivamos, catalogamos y retiramos. La placa con el escudo familiar sobre la repisa de la chimenea había desaparecido. El papel pintado a mano que diseñé estaba protegido con una película protectora. Todo lo que antes anunciaba riqueza ahora susurraba historia. Al llegar a la habitación, la que había sido mía, luego de invitados, luego suite ejecutiva, me detuve. Doblada a los pies de la cama estaba la colcha que tejí el año en que nació Evan, cuadrados amarillo pálido, costuras torcidas, una quemadura en una esquina de cuando me quedé dormida con el té en la mano. Me lo llevé a la cara. Todavía olía a limón y a perfume viejo. Creí que lo habían tirado a la basura, susurré. Elaine no dijo nada, solo dio un paso adelante y me puso suavemente una mano en el hombro. Nos quedamos allí un momento, dos mujeres que habían construido, reparado y cargado. Luego doblé la colcha, la metí bajo el brazo y me di vuelta para bajar las escaleras.
Víctor esperó con la escritura, la firma final. Dijo, una vez que firmes, pertenece a la fundación de forma permanente. No lo dudé. Firmé con mi nombre, Margaret Sinclair, con tinta limpia y firme. Víctor exhaló. Está hecho. No está terminado, respondí. Redefinido. Al dejar la finca, no miré atrás. Había aprendido algo, una casa no es un legado, ni siquiera las que construimos con nuestras propias manos. Los legados se transmiten en las personas que te recuerdan cuando ya no eres útil. La casa me había olvidado, pero yo lo recordaba todo. La prensa lo describió como una revolución silenciosa, sin cámaras, sin listón rojo, solo un grupo de mujeres a las puertas del recién nombrado Centro Sinclair para la Equidad en el Diseño, sosteniendo llaves que antes abrían puertas a las que ni siquiera se les permitía llamar. Yo estaba entre ellas sin anunciarme, sin ser vista, no porque no perteneciera, sino porque finalmente había aprendido el valor de la presencia sobre el reconocimiento. Elaine caminaba a mi lado. No llevaba portapapeles, solo un pequeño paquete envuelto en papel marrón y cordel. ¿Qué es eso?, pregunté. Tu última pieza, respondió ella. Del archivo. Dentro había una foto mía, a los 34 años, de pie frente a nuestro primer estudio de diseño, Evan a mi lado, un rollo de planos en la mano, el pelo revuelto y los ojos encendidos. Había escrito una palabra en el reverso, en cursiva impecable, origen. Esa tarde di mi último discurso oficial, no ante una sala de juntas ni ante una multitud en una gala, sino ante un grupo de mujeres jóvenes en el patio, estudiantes de diseño, sobrevivientes, madres soñadoras, aquellas que tomarían los pedazos que dejé y construirían planos completamente nuevos. La gente te dirá, legado es un nombre que yo inventé. Dirán, es un escudo familiar, un fondo fiduciario, una placa de mármol junto a la puerta. Pero esto es lo que he aprendido, el legado no es lo que dejas atrás, es lo que haces posible. No escucharon con aplausos, sino con hambre la que impulsa a la gente a construir. Cuando terminé, una joven levantó la mano. ¿Lo extrañas?, preguntó. ¿La empresa, la familia? Pensé en el mensaje de voz de Evan, todavía sin respuesta, en el Instagram de Bell, ahora sin mis iniciales, en la propiedad, ahora llena de pasos de extraños que se convertían en algo nuevo. No, dije. Extraño a la chica que creía que tenía que ganarse su amor sacrificando su voz. Sonreí. Pero ella no desapareció, simplemente siguió adelante. Esa noche me senté junto al lago con una taza de té. Sin llamadas ni preguntas, solo silencio. Y por una vez el silencio no era algo que tuviera que sobrevivir, era algo que había elegido. Vi el viento ondear sobre el agua, no era una tormenta, no era destrucción, solo un cambio. De esos que no temes. De esos que das como último regalo.